Esto es rollo andaluz, la catedral, bueno, es un hotel. Estamos en Civica. Esto ya es casi puro desierto. Ya estamos, nada, a puntito de entrar en el Sáhara. Todos son dunas, brutal. Entramos en el Sáhara Occidental. Bienvenido, Sáhara. La bahía es preciosa, cayendo la arena del desierto hacia el mar. He conseguido salir de la frontera. ¡Qué auténtica locura! En el capítulo de hoy salimos de Villamaguela, en Nuadhibou, al norte de Mauritania, para atravesar el desierto hasta el albergue Triskel, en la capital Nouakchott. Y desde allí seguiremos bajando hacia Senegal, entrando el país por el paso de Diama, que es un camino de tierra por el parque natural. Llegaremos a San Luis y por fin, después de esa parada, llegaremos a nuestro destino, el Lago Rosa en Dakar. ¿Me acompañas? Pues nada, continuamos la marcha. Víctor me ha tratado genial, me ha tratado súper bien. Hace fresco por la mañana. Pues nada, continuamos. Joder, el tema de internet es curioso, porque me ha estado contando Víctor que es que se han escapado un par de terroristas de la cárcel y la decisión del gobierno ha sido, pues quiero internet todo el país. Y tú, pues muy bien, internet móvil, porque en los cibercafés y la fibra sigue estando, pero el móvil no. Muy curioso. Son las 9:30, no es mala hora para empezar, sobre todo porque hoy tengo 5 horitas nada más de... Bueno, 5 horitas nada más, ¿sabes? De moto. Esto está en donde Jesucristo perdió el mechero. Pero recomendable 100%. Me está contando Víctor que Mauritania es un país bastante seguro. Que sí, son muy pesados el ejército y demás con la ficha, que en verdad la ficha es una copia de tu pasaporte o una hoja donde ponga dónde vas a ir, tu pasaporte y demás. Y dicen que aún tiene mucha fama de la época de hace 10 años, cuando mataron a 2 franceses y demás. Pero que al contrario, que es un país bastante seguro, que ni nadie te va a robar, ni nada de eso. Esa parte supongo que se tapará cuando suba la marea. Como solo lo he visto en baja, anoche sí subió, pero claro, anoche no vi nada. Esta es la población de Nouadhibou. Estoy viendo en el GPS, todo a partir de esa vía de tren es un campo de minas. Con 2 cojones. Y te lo pone, Está el tema como para ir a darte un paseíto. Joder, qué mal rollo. Interminable de mineral. Es interminable. Y por ahí sigue. Todo eso es mineral. Hay muchísimo aire. Y mirar cómo la arena atraviesa la carretera. Es una locura. Me cuesta mantener la moto recta un montón. Cada vez que me cruzo con un camión es la muerte. Viva las gafas de enduro porque me tapan toda la arena los ojos. ¡Ah! Muy difícil. Hay una excavadora limpiando la carretera. Mueve la duna de un lado a otro. Cuando la duna llega a la carretera, coge de un lado, la mueve él. Es buenísimo. Mira, todo eso son camellos salvajes. Estos sí que no están con nadie. Ahí va. What's the problem? Just wait off. You need the bridas? I think it's okay. It's okay? It's okay. I think we'll check for the next couple of kilometers. Perfect. How many kilometers to the next petrol station? I don't know. Ah, you don't know? No, I don't know the I view in the map 100 kilometers to... One second, I check the GPS. The next town, big town, is Chami in 106. 106. That should be okay. It's okay? You're okay? I wonder if I can say in euros. Ça va? You prefer I have local money, Local money? Yeah, I change, no problem. Card didn't work. No internet, no. Prison outbreak. Yeah, in the hotel say me the problem with the terrorists and cut the internet in this country. 4 days ago,
cut the internet in the all country in the mobile. Pues este hombre que llevo delante es un alemán que va a dar la vuelta a África, no sabe el tiempo que va a tardar. Pero yo la verdad es que no sé cómo llegar a la moto a Europa de nuevo, porque está destrozadísima. También es mecánica súper fiable. Es una Transalp. Mirar un dromedario aquí al lado de la carretera. Me pregunto si están bien. ¿You are okay? How many kilometers? I'm from Spain. From Spain. Sí. Nosotros también. Ah, vale, entonces, ¿cuántos kilómetros hay para el siguiente pueblo? Porque me quedan como 160 para la gasolinera y creo que hay como unos 80 o algo así, hasta Chami o algo así. Espera, te lo digo exactamente. Claro, es que yo estoy viendo que hay en Chami. Ah, guay, sí, es lo que había visto en el GPS. Perfecto. Sí, es que he visto Chami y digo, pues ahí tendrá, porque es que esto está vacío todo, no hay nada. Ya estáis volviendo de Dakar, ¿no? Guay. Pues nada, chicos, buena suerte para volver para casa. Sí, bueno, la frontera es lo único que te tocará ahí pelearte para salir, pero bueno. La entrada ha sido horrible, yo estuve como 3 o 4 horas ahí esperando. Sí, porque hubo un grupo, venía una caravana de alemanes, como 70 alemanes, y la gente colapsó, o sea, la frontera colapsó. Y estuve como 3 horitas, tranquilamente. Sí, de Marruecos para allá. Pues nada, chicos, buen viaje de vuelta a casa. Sí. Sí. Bueno, le he conocido ahora, es alemán. Así que nada, para abajo. ¿Vais a dormir en la zona? Sí. Sí, he visto un camping y eso ahí en... ¿Sí? Está muy cerca de la embajada de Estados Unidos. ¿Y se puede aparcar bien la moto ahí y todo bien? Ah, pues lo buscaré por ahí. Pues nada, chicos, encantado, buen viaje. Nada. Cosas que pasan. Buen viaje de vuelta a casa. Chao. Buena gente, los españoles. Estoy llegando a Chami, que ahí hay gasolineras, según me han dicho los chicos españoles. He perdido a mi compañero alemán, que supongo ahora me pillará. Él va con una Transalp y yo creo que le cuesta mantener este ritmo. Tampoco va muy rápido, voy a 90. Pero él pues, tiene problemas con el aire. Bonjour. From Nachot. You affiche? You need a... Okay. Windy day, eh? It's okay? Have a nice day. Pues nada. Por el país se va a quedar con copia de mi pasaporte. ¡Qué calor! 34 grados. Dejarse llevar suena demasiado bien. Dejarse llevar suena demasiado bien. La ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Ahora sí que estoy entrando en Sam. Upa. Pues nos vamos después de echar petróleo. Voy por aquí, por lo menos pisando la arena blanda. Todas las farolas van con luz solar. Voy a ponerme las gafas porque es que no veo nada. A la misma que me cruzo algo, he cambiado de destino. Los chicos, Víctor me ha recomendado un hostal de un albergue de uno de sus amigos al lado de la embajada de Estados Unidos, y los chicos que me encontré antes, como habéis podido ver, también me han recomendado ese mismo sitio, el Triskel, que tiene sitio para guardar la moto y todo eso, así que
Bueno, vamos a probar. En vez de acampar. A mí lo que me sorprende es cómo es el ser humano, porque estamos en medio del desierto y hacen una ciudad, ¡hala! Yo supongo que esta ciudad se crearía, no lo sé la historia, pero como está a mitad de camino más o menos de la frontera con la capital, pues entiendo que se creará por eso. Esta es la zona de preferencia de dromedarios, ¿no? Pues por fin he llegado a Nouakchott, la capital de Mauritania. ¡Qué calor! Me han parado literalmente 4 veces para pedirme o una copia del pasaporte, que ya se me han gastado, o ver el pasaporte y hacen una foto y demás, por control. Están muy pesaditos con las copias del pasaporte y espérate que no tenga algún control más de aquí al centro de la ciudad. Hace 39 grados, estoy achicharradito vivo. Creo que según vi en el mapa, esto debe ser el aeropuerto, ¿no? Ah, no, es un centro de conferencias. Toma, para un camello. Hola, camello. ¿Qué tal? Aquí todo el mundo salta el semáforo con 2 cojones y la cabeza abierta, macho. El camión ese tiene más años que la polca, eso sí. El intermitente en LED. Bien. Madre mía. Aquí la gente salta las normas de tráfico. Se cambian de los 3 carriles sin nada. Voy un poco como mega alerta. De esta rotonda a la izquierda. Te la falta aquí un poco chungo. Chaval, aquí la gente de la rotonda se la follan. Esta calle por decir algo. Mira, por aquí. Ay. Pues hemos llegado al Triskel. Ay. Muy buenos días, son las 8 menos 10 de la mañana. Ya tengo la moto lista, con todo cargado, y emprendo viaje para Nouadhibou, el norte de Mauritania, para quedarme ahí dormir y pasar mañana por la mañana temprano a la frontera, que es un trámite largo y prefiero ir lo más pronto posible. Así que nada, hoy no tendré internet, no tendré mucha comunicación. Así que esta es mi aventura de hoy. 400 kilómetros de desierto, en fin. Bueno, casi 500 de desierto. Así que nos vemos pronto y os iré contando ya cuando pase en Marruecos. Nos vemos, chicos, chao. Bueno, pues salimos del albergue El Triskel. Vamos a salir de la ciudad. Toca ponerse en marcha y entrar en Senegal. Me está costando la vida salir de aquí. Bueno, por lo menos cogí la ruta nacional, porque madre mía, hace un calor abrasador, 39 grados, y ya he cogido la carretera secundaria para entrar a Senegal por el paso de Diama. Me quedan 109 kilómetros hasta San Luis, pero son unos 60 kilómetros de tierra. ¿En qué momento? No lo sé. Pero todo el mundo que me ha dicho, que he leído y me ha dicho que pasaba en el hostal que he salido esta mañana, me ha dicho igual que es una pista fácil, pero son 60 kilómetros de pista. Veremos a ver lo de pista fácil, porque puede ser pista fácil que tengas una media de 40 por hora, bien, o pista fácil pues una media de 20-30 por hora. Entonces te echas ahí unas 2 horitas, te echas de pista. Mirad la que me encontraba, el que perdí. Hey! Finished yesterday without saying a word. Yesterday lost you. Finished without a word, man. Yeah. I went until here, like the village after here. Mm-hmm. So, This is the yeah, but it'll take time. Just continue. perfect. Let's go. Yeah, it's fine. Let's make some pictures. ¿Eh? I'm doing some pictures. It takes more time. Enjoy. Estoy a unos 50 kilómetros de mi destino. Mira, camello, dromedarios. Vamos, estoy yendo una media alta. Voy a más de 60 de media.
Ha habido puntos que la pista estaba muy bien y era 80 y pico, así que la verdad es que no me puedo gozar. ¡Epa! Viva el hacer off-road con los colegas, aprendes un montón. Esta pista tiene, por lo menos yo veo restos de como si hubiera estado asfaltada hace 60.000 millones de años. Asfaltada u hormigonada. My friend. You okay? It's a good plan. Yeah, but for me it's perfect. In space, make all off-road with my friends, and for me it's to see. Yeah. Dégonflé, non? Yeah, no. See you. Bye. Al final aquí nos encontramos siempre los mismos, Estamos en el Parque Nacional Daulin. Luego lo pondré bien los subtítulos porque mi pronunciación puede ser horripilante. Ha habido momentos que la temperatura en el parque ha bajado un montón. De 40 ha bajado a 36, 34. Era hasta cómodo conducir así. Esta parte sí que con lluvia debe ser la muerte. Hay unos agujeros increíbles. ¡Opa, opa! ¡Ah! ¡Opa! Me he metido por donde no debía. ¡Ya estamos en Senegal! ¡Vamos! Por fin, un huevo de kilómetros después. Estoy en la ciudad de San Luis, a 1,5 kilómetros del hotel de un español que se llama Hotel Sikkim, en el que me voy a quedar hoy. Atravieso hacia la isla. Me despido del hotel ya. Vamos a apagar las luces, recogemos todo. Oh. Agua. Pues sí. Adiós. Encantado. Gracias. Chao. ¿Se finí? Ah, ok. Guau. Guau. Pues salgo de San Luis, giramos por aquí. Voy hacia el puente que crucé ayer y ya carretera para abajo, hacia por fin el lago Rosa. A ver, no está mal San Luis, lo que pasa es que, joder, no sé si la población está muy deprimida o no sé, pero te encuentras un montón de gente pidiendo por la calle. En teoría esta es la zona rica. Hasta luego, San Luis. A ver, el hotel donde he estado es maravilloso, la comida es súper rica, todo súper bien. Y el dueño muy majo, español, muy majo. Hay muchísimo barrendero por la ciudad, la verdad. No está muy sucia la ciudad. Hay polvo y eso, hay animales, cabras en la calle, pero bueno. Que la ciudad en resumen no es sucia. Para venir de donde venimos, ¿verdad? Que Mauritania es sobre todo en Nouakchott, es un nido de mugre. Y me encontré el portugués de la minimoto. Estoy a unos pocos kilómetros de llegar al famoso lago Rosa. Me he tardado la vida en hacer 200 y pico kilómetros desde que salí de San Luis. Hoy es sábado y está el tráfico horrible. Estoy hasta las narices de los 8.000 trillones de badenes que pasa hoy, O sea, es infumable. Encima, como pasa mucho vehículo viejo, como pasen rápido, explotan. Estoy emocionado, a punto de llegar. Después de tantos meses de preparación, han sido muchos días bajando.
aduanas, fronteras. Por fin llegar, no me lo creo. Y este es el lago Rosa. ¡Upa! Hello. Sir, what's your name? Luis. My name Day. Who's from? Nice to meet you. Spain. Just take a picture. Of a lady. Picture. No, it's okay. Bonjour. Just take a picture, my friend. Picture lady. He's from Spain. Spain. What's your name? Joder, qué pista de hielo. Adiós, lago Rosa.